Buenos días. Qué rico estar acá buscando este alimento espiritual que tanto necesitamos. Llegamos al capítulo 13. Jesús empieza a comunicarse con sus discípulos por medio de parábolas. Una parábola facilita la comprensión de la verdad para quienes buscan esa verdad. La esconde para los que no la quieren comprender ni obedecer. La parábola más conocida como la del sembrador es la que vamos a estudiar hoy. Y esa parábola nos muestra cómo obra la palabra de Dios en los corazones que se disponen en ella. Pero aquí es importante que usted y yo miremos que tanto el sembrador como la semilla es la misma en los 4 tipos de suelos. No cambia. Lo que cambia es el suelo. Más conocido lo podemos verlo como el corazón de las personas. El sembrador es fiel. La semilla es la palabra de Dios. No va a cambiar. En los 4 terrenos es la misma. Algunos van a producir fruto, otros no. Otros van a ser infructíferos, que no van a llevar frutos y morirán. La productividad de la semilla está en el buen terreno, en el corazón que dispone de recibir la palabra. El terreno bueno o malo depende de cómo estemos o de cómo está esa persona. Pero esta palabra nos va a hacer que usted y yo hagamos una pregunta. ¿Qué clase de terreno soy? Y ese es el título del estudio de esta mañana. ¿Qué clase de terreno somos? ¿Usted es uno desértico, seco, uno que está con espino, o el que da buen fruto? Los invito a que vayamos a Mateo capítulo 13 y vamos del versículo 1 al 23. Es largo, pero mire que en el versículo 1 al 9 nos va a mostrar la palabra del sembrador. Pero en los versículos del 9 al 17 nos va a decir por qué Jesucristo estaba enseñando en parábolas, o por qué empezó a enseñar en parábolas. Y los otros versículos es la interpretación. Del 18 al 23 es la interpretación de esta parábola. Es muy fácil de comprenderla, porque está la parábola y después Jesucristo nos da la interpretación. Y la interpretación es: ¿qué terreno soy yo? La palabra de Dios que dentro de mi corazón ha dado fruto en mi vida, o soy mero bulto, hojas, que cuando hay una dificultad se seca. Cerremos los ojos para hacer la oración. Señor, gracias por permitirnos estar acá, haber pasado una noche en paz, en tranquilidad. Te damos gracias por esta palabra. Redargúyenos, muéstranos qué tenemos que aprender, muéstranos qué suelo somos, y ayúdanos, Señor, en tu voluntad y en tus fuerzas, que nuestras vidas den un fruto tuyo, o el fruto del Espíritu Santo que esté en nosotros.
Muchas gracias, Señor, te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vámonos con Mateo capítulo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará, será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gracias, Frei. Jesús habló acerca de un sembrador que salió a sembrar la semilla. El énfasis de esta palabra recae en el resultado de la siembra, porque la semilla cayó en 4 tipos de suelos: junto al camino, en pedregales, en espinos y en buena tierra. Por lo tanto, el labrador tuvo 4 clases de resultados: 3 no tan buenos, 1 bueno. Pero aquí en el versículo 10 al 17, los discípulos vieron que Jesucristo había cambiado su forma de enseñar, y ellos empezaron a murmurar, ellos empezaron a cuestionar. No, ellos empezaron a ¿qué? Venga, le preguntaron a Jesús: cuando hay un cambio, tengo que aprender a preguntar, no a suponer. Ir a preguntar es lo que hicieron los discípulos, porque ellos vieron el cambio de la enseñanza. Ellos no comenzaron a murmurar,
sino preguntaron directamente ¿a quién? A Jesucristo, que por qué está enseñando en parábolas. Y Jesucristo le contestó con 3 razones. Lo hacía con el propósito de continuar revelando las verdades a sus discípulos, revelando las verdades a sus discípulos. El Señor dijo que Él estaba dando a conocer el ministerio de su reino a sus discípulos. La segunda razón, habló Jesús en parábolas para esconder la verdad a los incrédulos. Esas parábolas eran una para que las personas, sus discípulos, aprendieran la verdad, pero también para esconder la verdad de los incrédulos, los secretos del reino, revelar a sus discípulos, pero también a los 10 religiosos les sería escondido, porque ellos habían rechazado a Jesucristo. La palabra también, la tercera, es porque daba cumplimientos a Isaías, ¿qué? 6, 9 al 10. Y está ahí en pantalla, si quieren lo leemos. Y dijo, anda, y guía a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Jesús, el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Jesús predicaba la palabra de Dios a muchos que veían, pero en realidad no percibían. Oían, pero no entendían. Pero los discípulos eran bienaventurados porque ellos tenían el privilegio de ver, de entender, de oír las verdades que muchos no querían, que muchos en el Antiguo Testamento no pudieron conocer. Pero a veces usted y yo, que tenemos el privilegio de escuchar, no oímos, no prestamos atención. Tristemente nos va a demandar. Pero aquí los discípulos escuchaban las verdades y ellos ¿qué? Creyeron. Los discípulos creyeron, pero los 10 religiosos vieron y ¿qué? No creyeron, rechazaron. Pero los discípulos vieron y creyeron. Mas los 10 religiosos vieron, pero rechazaron la verdad. Y aquí nos dice que el que tiene, el que será dado más. Y aún al que será dado también se le quitará. Y está hablando del conocimiento de Dios. Pero aquí le está diciendo el motivo por qué le está hablando en parábolas. Ahora sí el punto que nos llama más la atención, la parábola del sembrador, la interpretación. Jesús comparó los resultados de la siembra con 4 respuestas obtenidas para el reino. La primera, la semilla que cayó en el camino, representaba a quienes no entendieron lo que habían oído. Sí, esas personas no habían entendido que Jesucristo iba a morir, que Jesucristo era el Mesías. Hoy, como hoy muchos no han entendido que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo. Que dio la vida por usted fue Jesucristo, no una religión. No han entendido. Y por lo mismo llega el diablo, o sea, el malo, y le quita lo que ellos han escuchado. No van a producir nada positivo. ¿Será que ustedes son esa semilla que cayó junto al camino? Que creen, no, yo acepto que Jesucristo murió en la cruz. Sí, aceptan, pero no lo creen, no lo hacen partícipe de su vida. Por lo mismo llega el diablo
y le roba lo que han escuchado. La semilla que cayó en pedregales representa el que oyó el mensaje y le gusta. Ah, sí, está bonito, está muy interesante. Sin embargo, hay que notar que el terreno es diferente. Pero está en pedregales, ha crecido, ¿cierto? Se ve bonita. Pero cuando vienen las dificultades, ¿qué pasa? Se quema. Porque no tiene raíces. No está sembrado en Cristo. El terreno no es bueno. Puede florecer. Ay, sí, mire que está bonito. Pero llega la dificultad, se acaba. Muchos han pasado por eso. Puede decir, ay, mire, brotó una matica, el retoño, y felices. Se ve bonito. No llegarán al ver los momentos difíciles, se quebrará. Tal caso no representa o representa a aquellas personas que como tal recibieron la palabra pero no tenían raíces. ¿Será que usted es ese tipo de suelo? Que cualquier dificultad, cualquier invitación o lo quema y su fundamento no tiene raíces en Cristo. El tercer suelo representa una situación distinta a las dos anteriores. El caso es similar del que cayó en caminos pedregosos, pero él cayó entre espinos. Se ve bonito, pero los espinos, ¿qué lo están haciendo? Ahogándolo. De tal manera que no va a poder producir fruto. Jesús dice que esa persona se hace infructífera, que no da fruto. ¿Y por qué esa persona no da fruto al recibir la palabra de Dios? Por esta cosa. Porque las preocupaciones, los problemas de la vida, los deseos de conseguir riquezas son lo que ahogan lo que ellos han recibido. La preocupación en lo material puede ser tan importante en esas personas que no va a producir fruto, van a ser ahogados. ¿Usted quiere vivir este año con miedo o por fe? Porque, ay, está miedoso la situación, está complicado la parte económica. Entonces, si usted se va a preocupar por las cosas materiales y por las circunstancias, y no, hay que trabajar, esa preocupación lo va a ¿qué? Ahogar. No, tengo que trabajar más. Si usted lo hace, tiene que tener equilibrio. Y esa preocupación lo ahoga por los espinos. ¿Será que usted está sembrado en espinos? Que este año pinta mal, entonces tengo que estar más trabajando. Pero dice Mateo, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Usted lo va a hacerlo por temor o por fe? Él es ese suelo que está en espinos. Pero mire que en la parte 4, el terreno o el suelo número 4 representa el buen suelo que da fruto. No todos van a dar un fruto 100%, porque miren que allí decía que uno iban a dar ¿qué? El 70, el 30 y el 1. O sea, hay diferente fruto. Sí, no se compare. No se compare. Usted y la otra persona son diferentes. Pero, cambie, si usted es hijo de Dios, si usted lo ha recibido, es buen terreno. Pero
va a dar fruto. Por su fruto lo conoceréis. Pare de contar. No es que usted hable, es que yo soy cristiano y asisto a la capilla. No. Su fruto le va a mostrar que usted es hijo de Dios. Ya. Su fruto le va a mostrarle que usted es buen suelo. Ya. Es que yo soy buen suelo. Es que a todo el mundo le enseño o le digo la palabra de Dios. No. Usted vive la palabra de Dios. Usted realmente vive lo que dice Mateo 7 y 6. Por su fruto lo conoceréis. Usted muestra el carácter del cristiano. ¿Cuál es el carácter del cristiano? Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos de la carne o del espíritu. ¿Qué dice? Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Usted tiene el carácter del cristiano? ¿Cuál? El fruto del Espíritu Santo en usted. Mire, quiera o no quiera usted, va a dar fruto. Ya. Tanto bueno como malo. Tarde o temprano usted va a mostrar de quién es hijo. ¿Del diablo o de Dios? Ya. Es que yo soy medio hijo. No. ¿De Dios o del enemigo? ¿Comes luz o tinieblas? Nada más. Ay, ¿buen suelo o mal suelo? Hay tres. La diferencia entre los suelos no radica en la semilla, sino dónde cayó la semilla. La buena noticia del Evangelio no es diferente, es la misma. La diferencia entre cada suelo es cómo la recibe. Usted cuando busca la palabra de Dios todas las mañanas, ¿cómo la recibe? Yo no necesito. Yo estoy bien. ¿Para qué oro? O usted recibe la palabra, Señor, ábrame. Muéstrame en qué estoy fallando. Porque a usted y a mí lo que nos tiene que importar, no lo que nos digan que estamos haciendo bien. Porque si usted lo está haciendo bien, sígalo haciendo bien. Porque el Espíritu Santo nos habla, ¿cierto? Siga haciendo las cosas bien. Pero es también más bonito cuando le muestra lo que usted está haciendo mal. ¿Para qué? Para cambiar. Si usted es buena tierra y ve que no está dando buen fruto, ¿qué tiene que hacer? Podarlo y adecuarlo. Señor, póreme por medio de su palabra. ¿Será que usted como buena tierra puede decir eso? No, Señor, pode al pastor. Póreo porque para que nos dé. No, es ustedes también. La diferencia entre los individuos de escuchar la palabra de Dios no es un porcentaje, es la disposición de su corazón. Lo que confirma que la mayoría de las personas a veces no son buen suelo. Pero esta palabra Jesús mostró que los fariseos y los religiosos habían rechazado su mensaje. Ello era una tierra infértil, porque la palabra de Dios no retoñó. Pero esta palabra a usted y a mí nos tiene que llevar a hacer esta pregunta: ¿qué tipo de suelo soy? ¿Qué tipo de tierra soy? La verdadera iglesia la verdadera iglesia está constituida por ¿qué? Verdaderos cristianos. Sin tener en cuenta el procedimiento de ellos o la denominación o la congregación. La verdadera iglesia está compuesta ¿en quién? Verdaderos cristianos. Los creyentes son aquellos que confían en Cristo
como su Salvador, que se apoyan en Él, que aman su palabra, que lo buscan, que quieren vivir ¿para quién? Para Cristo. Que sus deseos ya no son tan importantes, que su deseo es ser instrumento de Dios para otros. ¿Su deseo cuál es? Ganarme el baloto, ser universitario, tener una profesión. No es malo, sí, pero su deseo no es que usted sea un instrumento de Dios donde lo puso. Si Dios lo puso en la universidad, usted no, el deseo es, Señor, yo quiero primero que antes de salir, tener mi profesión, ser un instrumento de Dios en esta universidad. En el trabajo, Señor, yo no quiero, mi primer deseo no es tener un sustento, ¿no? Mi deseo es primero que la gente vea a ti, que te conozca. Y si hay un sueldito, pues bueno, ganancia. Pero ¿cuál es su objetivo? El buen suelo da buenos frutos donde Él esté. Nadie debería preocuparse si yo estoy con cizaña. Es que soy un buen suelo y me llegó la cizaña. No se preocupe. Y eso lo vamos a ver en media semana. Si usted es buen suelo, buena tierra, no se preocupe que está al lado de una cizaña. Tranquilo. El Señor utilizará la hoz y sacará lo que no sirve, sea la cizaña. Pero usted sea buena tierra. Pero usted, ¿qué tierra es? ¿Qué tierra somos? La que está con piernas, la que no da fruto, la que está con los espinos, que la opaca. Es que a mí me opaca la preocupación por el correr. Muchos han llegado así, han escuchado la palabra, pero no, es que la preocupación me ha sacado para el servicio de Dios. No eres buena tierra. Pero la buena tierra se conoce por su fruto. ¿Qué fruto está dando usted como buena tierra? ¿Sí está dando? ¿O es pura tierra seca? Que ni siquiera para usted hay para retoñar. Esta parábola explica 4 tipos de corazones. El que recibió la palabra y pues la rechazó. El que recibió la palabra pero iba creciendo, pero no tenía raíces. Su raíz era pronto, yo puedo, yo voy a una y crece, mire, yo hago, yo estoy haciendo. No tiene raíces, pero estoy haciendo, sí, pero no tiene raíces, porque no es lo que usted hace, sino lo que Cristo hace a través de usted y en usted. ¿Sí me va a entender? Muchos dicen, es que yo hago, es que mire, ya no digo mentiras, ya no hago esto. Sí, siga así, sin raíz. Porque cuando usted tiene raíz, Cristo está haciendo en mí. Mire, diferente. Ya no digo, mire, yo hago, no. Y la otra, que está entre espinos. Muchos pueden crecer, pero todas las preocupaciones del mundo opacan, lo ahogan. Es que no, estoy sirviendo a Dios, pero no puedo, porque tengo que trabajar. Sí, es importante trabajar, un equilibrio. ¿Qué preocupación lo está ahogando a usted para buscar la palabra de Dios, para alimentarse? Me está ahogando el sueño. Rápido, tengo que salir a trabajar, tengo que salir muy temprano porque el Transmilenio está muy lleno y no me queda silla. Sí, son preocupaciones.
Y eso lo está alejando ¿a qué? A su intimidad. Y tarde o temprano usted se va enfriando hasta que ¿qué? Se muere, porque no tiene un fundamento. Pero el que tiene buena tierra sabe prioridad, sabe la palabra de prioridad y lo busca, sabe que lo necesita, alimentarse. No, primero la palabra. Sí, me voy a levantarme temprano, pero tengo que mi intimidad con Cristo, porque necesita conocer más. Hace lo que muchos hicimos o aprendimos de Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separador de mí nada puedes hacer. Eso es lo que hace la buena tierra. No se une. La buena tierra hace algo como este versículo de este año, Juan 3:30. Es necesario que Él crezca y yo mengue. No es lo que yo hago, sino lo que hace Jesucristo a través de mí, lo que Jesucristo hace en mi vida. Esa es la buena tierra. Es que yo hago, no. Mire lo que hace Dios a través de mí. Es que usted es una bendición, no. Dios te está bendicionando a través mío, no soy yo. ¿Cómo está haciendo usted? ¿Qué tipo de suelo es? ¿O qué tipo de tierra es? Tiene 4. Que ustedes en esta porción, como yo, nos miremos y por los frutos miremos qué tipo de suelo somos. Ya, que usted diga, voy a mirar. Si usted es de los que una dificultad y se aleja de las cosas de Dios, es como usted está como sembrado entre espinos o entre pedregales, que no va a tener raíz. Pero si usted cuando está en enfermedad o en dificultad más busca a Dios, y cuando usted está en abundancia y bien lo busca a Dios más, es porque usted es buena tierra. Su corazón está dispuesto y deseoso de buscar la palabra de Dios. Pero muy fácil. ¿Cuál es su deseo para venir hoy? ¿Cuál fue el deseo? ¿Aclarar a Dios? Sí, pero yo vengo a que el Dios me abra espiritualmente y me muestre qué necesito mejorar para vivir cada día más para Él. Esa es la función, porque lo bueno todo lo vemos, lo malo no lo queremos ver, y eso es lo que nos muestra la porción. ¿Qué cosa está haciendo mal usted? Para que este año se arrepienta, pida perdón y dé fruto. No fruto para que la gente le diga, ay, usted es buen cristiano, no. Para que usted glorifique a Cristo. Esa es la porción y es el ejemplo. ¿Qué tipo de tierra somos? Padre Celestial, gracias por permitirnos estar acá.